Cuando se quita esta pantallita y cuando falten 2 minutos, pues ya. o sea, de continuar las otras clases. Sí, claro. Muy buenas tardes, les saludamos desde el Museo de la Revolución en la Frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos transmitiendo por INA TV en vivo uno más de los programas de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Esta tarde vamos a estar abordando el tema de las 8ª Jornadas Culturales de la Revolución, que se desarrollan en estos 3 días de la semana, miércoles, jueves y viernes. Nos acompaña en esta ocasión la directora del museo. Bienvenida, Liliana. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, por difundir este proyecto tan interesante que tenemos en el museo, y saludos a la audiencia de INA. INA TV se ve en muchísimos lados, tenemos reportes de diferentes partes del mundo. ¿Qué son las jornadas? Si les explicamos a la audiencia de esta televisora. Estas jornadas comenzaron a partir de 2015, de hecho esta es la 8ª edición de las Jornadas Culturales de la Revolución en el norte de México. Estas jornadas se crearon con la intención de posicionar a este museo, al MUREF, como el lugar más importante del norte de México para fomentar y generar el análisis y la reflexión sobre la historiografía de la Revolución Mexicana. Estas jornadas incluyen tanto una vertiente seminario donde se hacen estas reflexiones, pero también hay otras actividades. Así es, este pensamiento reflexivo lo generamos también, o buscamos generarlo a través de niños y jóvenes. En esta ocasión se crearon 2 actividades precisas pues, para este tema del magonismo y revolución. Una obra de títeres que llega a los niños de primaria y secundaria, el mensaje sobre el magonismo y revolución, pero también visitas teatralizadas que abordan este tema de una manera que los jóvenes de preparatoria pueden reflexionar sobre el tema. Y bueno, pues para precisar sobre los contenidos de las jornadas y sobre la labor que hace este importantísimo museo, el Museo de la Revolución, que justamente se consolida a raíz del centenario de la gesta heroica de la Revolución, pues escucharemos en voz de Liliana una cápsula muy importante relativa pues a esta cuestión. El Museo de la Revolución en la Frontera es un museo de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es el segundo monumento histórico más importante de la ciudad y se encuentra ubicado en el centro histórico de Ciudad Juárez. Construido en 1889 bajo las instrucciones de Porfirio Díaz, es el arquitecto George Edward King, inglés, quien en 1889 termina la construcción y el edificio funge como aduana fronteriza de Ciudad Juárez. Esto debido a que a partir de 1884
las vías férreas comienzan a importar y exportar materiales y mercancías de Estados Unidos a México. El edificio ha sido sede de diversos acontecimientos históricos relevantes para la historia de nuestro país. Como ejemplo, en 1909 alberga la primera entrevista entre un presidente de Estados Unidos y un presidente de México, Porfirio Díaz y William Taft, y se vuelve sede de este evento tan importante que fue marcando y poniendo en antecedente un poco el movimiento que venía sobre la Revolución Mexicana. Me es grato saludarles y compartir con ustedes esta 8ª edición de las Jornadas Culturales de la Revolución en el norte de México. Este evento busca posicionar a este museo como el recinto más importante del norte de México en el análisis y la reflexión sobre la historiografía de la Revolución Mexicana. A 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, este año analizaremos tanto en el seminario como en las actividades de animación sociocultural el tema del magonismo y la Revolución Mexicana. Los invito a que conozcan y reconozcan la historia de Ciudad Juárez y su frontera en la historia de la Revolución Mexicana visitando el MUREF. Los horarios son de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos. Sean bienvenidos todos. El 29 Revolución, donde se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón. Tuvimos invitados especiales que hablaron, que profundizaron sobre el tema. Hubo 3 invitados. Así es, contamos con la presencia el miércoles en nuestro seminario de Revolución de Benjamín Maldonado. Él es profesor investigador de la UNAM. De Alejandro de la Torre, quien trabaja en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, y también de Sonia Bencomo, quien fue ganadora del premio Chihuahua en 2011 con su publicación de Anátomos de Rebeldía, una historia acerca de Caxedín Guerrero. Además, también contamos con la presencia de Miguel Ángel Berumen, quien personalmente guiará sobre la exposición temporal que presentamos ahora, Imágenes. Bueno, pues si usted no quiere perderse lo que dijeron estos 4 importantes personajes sobre Flores Magón, la Revolución, Praxedis Guerrero, no se pierda los próximos 55 minutos. Para empezar, vamos a transmitir una cápsula que grabamos con Alejandro de la Torre. Él es especialista al amparo, cuando era estudiante, de Jacinto Barrera Basols, un intelectual que nos acompañó mucho en estas jornadas y que desafortunadamente falleció a principios de año. Alejandro de la Torre se vuelve un estudioso incansable del magonismo y bueno, lo escucharemos a continuación. Alejandro, una larga trayectoria personal, juntando documentos, explorando, organizando. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en esta increíble labor? Bueno, es una experiencia mediada por la trayectoria de Jacinto Barrera, que hace 25 años me llama para ser su asistente. Entonces y él estaba en aquel momento empezando la idea de hacer las obras completas de Ricardo Flores Magón, y pues yo era un estudiante de la licenciatura en Historia y me dijo, bueno, pues serán un par de años en que puedas, pues que tengas una chambita y tal, y pues se fue prolongando y prolongando y prolongando, y se fue concretando como en distintas etapas, digamos, las obras completas, propiamente la compilación, ir a los archivos, buscar las cartas que faltaban. Una muy buena parte ya estaba compilada, una parte importantísima que estaba compilada por el trabajo de Omar Cortés, pero había muchos otros espacios que estaban en blanco y que había que irlos llenando, y fue una labor hormiga, y luego conseguir los periódicos, y fue una trayectoria en la que fue sumándose además una transformación tecnológica importantísima que permitió la digitalización de los documentos y demás. Entonces, yo estuve un rato muy largo, quizás de estos 25, probablemente 10 o 15 estuve muy cerca de este proyecto, pero
es un proyecto tan rico que me abrió otros caminos que yo ya fui labrando como mi trayectoria de investigación por otros lados, pero siempre pues en conexión con esto, ¿no? Y que bueno, que implicaron pues un aprendizaje no solamente de la historia propiamente del magonismo, sino un aprendizaje de los rudimentos del oficio de historiador, digamos, de la parte de estar de ir a los archivos, las bibliotecas, escarbar, además ser un poquito como un pepenador, pero digamos de vuelo intelectual, ¿no? De los retos más importantes que se enfrentan en este proceso es cómo tomarle distancia a lo que se está estudiando para no caer en demasiada subjetividad o en momentos demasiado apego a lo que se está haciendo. Eso no significa pues quitarle emoción y todo esto. ¿Qué cosas de las que más recuerdes que hayas encontrado, que te hayan sembrado como investigador? En este proceso específico del trabajo en torno a las obras completas de Flores Magón, recuerdo haber encontrado unas cartas, algunas de las cuales ya habían sido localizadas, pero otras no, unas cartas de Ricardo Flores Magón que le dirige a su compañera María Talavera, cuando él está preso en la cárcel del Condado de Los Ángeles, y son unas cartas que entregaba clandestinamente con la ropa. Digamos, semanalmente iban los familiares de los reclusos a recoger la ropa sucia y la lavaban y se la regresaban. Y entonces en ese tránsito Ricardo aprovechaba para enviar mensajes, que los cosía a la pretina de los calzones, los escribía como buenamente podía en trozos de tela, y el alcaide de la prisión descubrió que estaba comunicándose de esa manera. Entonces sacaba las cartas, las fotografiaba, las volvía a meter a la ropa para que no se dieran cuenta que estaban siendo interceptadas y que se siguiera el canal de comunicación. Ahí yo entré en crisis porque las cartas pues eran cartas personales y eran cartas de amor, eran cartas de un hombre que está preso, privado de la libertad en una depresión profunda, profesándole un amor tremendo a una mujer a la que amaba locamente, y le está diciendo un montón de cosas de las que uno no tendría por qué estarse metiendo, ¿no? Y entonces entra uno como en una especie de tensión o de esto no sé si debiera estarlo leyendo, ¿no? Entra uno como en esos pequeños momentos. Es muy difícil marcar distancia, digamos, ciertamente, sobre todo en términos emocionales. Creo que mientras la emoción no te haga perder el rigor, bienvenida sea la emoción, ¿no? O que sepas reconocer que tienes una emoción que te está afectando, está bien, siempre y cuando eso no te obligue ni a ser deshonesto contigo mismo, ni a traicionarte intelectualmente, ¿no? Sino simplemente vivir esa emoción como lo que es y canalizarla en función del desarrollo de la investigación, ¿no? Creo que... En el norte, por ejemplo en Chihuahua, hablamos pues de la última morada de Hidalgo, de la presencia del presidente Juárez, y desde luego la presencia del magonismo es vital. ¿Por qué el magonismo en la frontera norte? Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, supongo que tiene que ver con el momento en que el núcleo organizativo del Partido Liberal Mexicano se traslada a los Estados Unidos y establece como espacios de interlocución los trabajadores que están de ambos lados de la frontera, ¿no? Y eso se va a volver no solo su espacio de interlocución, sino la base social del partido, y que va a ser la base social de un montón de otras facciones revolucionarias, ¿no? Es la base social del orozquismo, de la División del Norte, de buena parte del maderismo, ¿no? La frontera norte. Ahora, el impacto que tiene el magonismo en la frontera y en el sur de los Estados Unidos es lo que permite como un diálogo y un arraigo adicional, porque así como en una clave nacionalista la figura de Ricardo Flores Magón se incorpora al panteón nacional de la Revolución, hay en la población mexicoamericana del sur de los Estados Unidos una reivindicación de la figura de Ricardo Flores Magón como un caudillo político, incluso identitario, de las causas que reivindican su identidad, no solo mexicana, sino chicana, ¿no? Se va a convertir en un emblema de este movimiento identitario y político, que ve en la figura de Flores Magón una reivindicación de la dignidad mexicana en clave rebelde, ¿no? Y eso creo que permite muchísimos diálogos de una figura que tiene un montón de facetas, ¿no? Y que en su reivindicación, como es la figura de Ricardo Flores Magón, y que
buena parte de los trabajadores y de los luchadores, los revolucionarios que van a seguir el llamado del magonismo, van a estar muy implicados social, políticamente, con las luchas agrarias, con las luchas campesinas, que encuentran un eco enorme en esta región del país, ¿no? Alejandro, hoy hablar de regeneración es un término pues que se ha recuperado, que para algunos hay un abuso de la denominación, en fin, pero tú has sido un estudioso de este periódico. Descríbenos cómo era Regeneración, cuántas páginas, porque quienes nos escuchan, nos ven en INA TV, seguramente se han de preguntar, bueno, ¿de qué periódico estamos hablando? Hoy los periódicos son muy diferentes. Claro. ¿Cómo era Regeneración? Quizás habría que empezar a decirle al auditorio que es Nativo Digital, que estaba impreso en papel, lo cual ya lo vuelve una cosa un poco exótica, ¿no? Sí. Decir, bueno, eran... Regeneración en su primera época, en 1900-1901, era una pequeña revistita de 16 páginas. Digamos, de unas dimensiones, voy a poner más o menos, sería más o menos así. En su primera época, de 16 páginas, y luego empieza, cuando empieza la segunda, a partir de la segunda época, se vuelve en formato tabloide, que es mucho más grande, y son 4 hojas, es decir, un pliego doblado a la mitad, impreso por sus cuatro caras. Que luego habrá periodos en donde Regeneración, por ejemplo, es suplido por Revolución, que es un poquito más chico, también de 4 páginas, que va a ser como el formato ya canónico de Regeneración, salvo ediciones especiales que incluyen ilustraciones, que llega a ser de 8 de 8 o de 14 páginas, ¿no? Pero normalmente es así. Y circulaba plegado, doblado en cuartos, por el correo, y llegaba en paquetes que venían como en unas fajillas, en unos cintillos de 25 ejemplares cada uno, que recibían los suscriptores y los repartían. En el caso de que los recibieran por el correo, que era una de las vías, a veces circulaba estos paquetes clandestinamente y venían en paquetes de comida, y sobre todo aprovechando el trasiego de mercancías de la frontera, se podía insertar en un montón de cargamentos de otra naturaleza, y llegaba así a los suscriptores o a los lectores que tenían algún contacto con un agente que distribuía Regeneración, o bien se distribuía también en algunos establecimientos, o se leía en algunos establecimientos. Lauro Aguirre tenía en El Paso una peluquería en la que estaba en las mesas, en lo que esperaban para hacerse la barba o cortarse el pelo, se distribuía Regeneración y otros periódicos liberales, Reforma, Libertad y Justicia, La Voz de Juárez, La Voz de la Mujer, etc. Y eran espacios en donde se difundía esa lectura también. O, por supuesto, en cantinas, hotolerías y demás, se distribuía también este tipo de prensa, en donde los parroquianos compartían esta lectura, ya sea que tomaran el ejemplar y lo leyeran directamente, o lo socializaban o comentaban la información, ¿no? Digamos, hay muchas de estas prácticas que están allí implicadas. Así fue como escuchamos esta opinión tan certera de quien ha colaborado de manera decidida en la compilación, edición de los 18 volúmenes de las obras completas de Ricardo Flores Magón. Sin duda, muy aleccionador y bueno, pues sugerimos seguir la trayectoria de Alejandro de la Torre si a usted le interesa saber más sobre el magonismo. Toca ahora el turno de platicar con Miguel Ángel Berumen Campos. Él es juarense, él es estudioso de la Revolución, un intelectual chihuahuense que ha generado importantes libros en torno a la vida de muchos revolucionarios, especialmente de Villa, de Francisco y Madero, aquí en la primera etapa de la Revolución. Y tenemos la fortuna de que es un fotohistoriador y sobre todo curador también de este Museo de la Revolución. Y en el marco de este trabajo de las jornadas se presenta como un elemento central imágenes fugitivas. ¿Qué son las imágenes fugitivas?
Las imágenes fugitivas es una exposición que nos habla de las fotografías que se fueron del país una vez que la revolución terminó. Por la sencilla razón de que la mayoría de los fotógrafos y fotógrafas no eran de aquí. La mayoría eran de Texas, Nuevo México, incluso de los lugares más lejanos como de Nueva York. Y una vez que terminó la revolución, ellos se llevaron sus negativos o sus positivos y eso pues, aparentemente es algo que parece muy normal y lo es. Pero con el paso de los años, la ciudad, Ciudad Juárez, necesitó de la memoria que proveen las imágenes fotográficas y no las teníamos a la mano. Entonces, los fotógrafos se llevaron ciertamente su pertenencia, que son estas fotografías, pero llevaban nuestra memoria. Así que esta reflexión gira en torno a estas imágenes que estuvieron ausentes durante muchas décadas para poder recrear a través de la memoria quiénes fuimos y cómo éramos. ¿Cómo se hizo la revolución desde Ciudad Juárez? Esto parece menor, pero necesitaron pasar mucho tiempo para no solo acreditar el papel de Ciudad Juárez en esta primera etapa, sino también concebir otras fotografías aparte de los Casasola, porque parecía que en la revolución solo ellos tomaron fotografías. Sí, bueno, pues es un proceso que dura muchos años, porque algunas de esas miles de fotografías, podemos decir que, bueno, yo pienso que he revisado más de 50,000 fotografías en todos los archivos de México y Estados Unidos. Y esas fotografías, algunas de ellas solamente fueron reproducidas en tarjetas postales y las menos en periódicos. Así que tuvieron que pasar muchos años para que esas fotografías volvieran a casa. Preparamos un retorno a casa. Y esto fue gracias a que hace unos 20 años un grupo de historiadores pensamos que la fotografía debería ser recuperado como un documento histórico. Y nos abocamos a buscar las fotografías y estudiarlas como tales. Y mientras tanto, en la ciudad, obviamente, dio una memoria a través de los documentos de la historia oral y de la fotografía se nutrió de una memoria que le era ajena, que es esta que tú decías de los Casasola. Los Casasola, para 1942, ya los hijos de Agustín Víctor y sobrinos de Miguel, que fueron los que iniciaron el proyecto, hicieron finalmente una gran enciclopedia fotográfica de la Revolución. Y esta enciclopedia prácticamente estuvo en muchos de los hogares de México y prácticamente en todas las escuelas del país. Pero no solo eso, sino que muchos de los escritores y cineastas se basaron en esta enciclopedia para contar la historia de la Revolución. Es decir, el imaginario de la Revolución, no solo de Juárez, sino del país, descansó en esta memoria que esta familia forjó. Así que ahora nosotros les llamamos imágenes de sustitución. Creamos una memoria a partir de imágenes que de manera general hablaban sobre la revolución. Fue hasta que cada historiador en su región, en mi caso, Ciudad Juárez y otros, fuimos descubriendo que había muchos más fotógrafos y al final descubrimos que por lo menos cerca de 500 fotógrafos documentaban la revolución. De estos, ¿cuántos fotógrafos le dieron cita en Ciudad Juárez? En mi estudio que realizo en 1911 de la batalla de Ciudad Juárez en imágenes, yo estimo que fueron cerca de 50. Bueno, no tengo 50 identificados, 47 exactamente identificados. Pero obviamente hay otras fotografías que no pueden ser identificadas y que seguramente no corresponden a los que tienen la firma. Así que si nos quedamos en 47, es un mundo de fotógrafos, es un fenómeno fotográfico sin precedentes en la historia de México y que se repitió tanto en su cantidad de fotógrafos como la cantidad de fotografías hasta la escena trágica, porque esta sucedió en la capital del país, un lugar que tenía muchos estudios fotográficos y también por la importancia de la ciudad y el tamaño de la ciudad. Entonces, y entre esas 47 personas, pude identificar a 4 mujeres, que también es algo muy notorio de contar,
porque no era muy usual que la mujer se le encontrara tomando fotografías y menos en un conflicto armado. Así que esa es otra parte importante de la realidad. No se usaba foto. ¿Cómo se tomaban las fotos? Sí, bueno, esta es las cámaras básicamente eran una visión como la humana de 50 grados y era muy difícil, digamos, estar en la línea de fuego en una batalla real. Así que la mayoría de las fotografías de los conflictos armados de esa época, en especial en México, de la Revolución 1911, 12, 13, 14, nos vamos a conformar con la mayoría de fotografías que son antes o después de las batallas. Muy pocos fotógrafos se les hubo una revolución, Ciudad Juárez, como Super Scott y Melville Hercules, por ejemplo. Ellos se introdujeron, por supuesto Jimmy Head, el famoso fotógrafo de guerra, se introdujeron a la línea de fuego para las fotografías con estas cámaras que como tú dices, todavía contaban con telefoto, que después vamos a ver en la Guerra Civil Española, donde los fotógrafos ciertamente corren riesgos, pero pueden usar sus lentes largos y pueden estar mucho más adentro de los conflictos armados. Hay una foto histórica de donde están en el edificio del hotel, uno de los edificios del Paso. Desde ahí se veían las acciones. Sí, para la gente que no ubica nuestra Ciudad Juárez y El Paso, prácticamente somos una conurbada que, aparte de estar dividida políticamente e internacionalmente, está dividida únicamente por el río, por el Dorado. Pero si nos paramos en la orilla, podemos ver la otra ciudad y nos pueden ver a nosotros. Así que un edificio alto, El Paso, como en el caso que tú te refieres, seguramente es el Paso del Norte. Pues había paseos que se reunían ahí para observar la batalla de San Juárez. Incluso algunos periódicos, de manera frívola, anunciaban que no se arriesgaran mucho, que no se acercaran a la línea fronteriza, porque desde la azotea o en las terrazas de los del Paso del Norte podían ver y sentir la pólvora con unos binoculares. E incluso llegaron a publicar en algún día que después de la batalla iba a haber una orquesta para analizar esa final mejor. Tú dices que se preparó para recibir estas imágenes fugitivas y una expresión está en esta exposición, me refiero aquí porque está en la sala central de este museo ahorita montada. Tú combinas elementos artísticos de orden antropológico y los articulas con la fotografía. ¿Cuál es tu propósito? Mira, yo creo que la historia, si la resumiéramos a las fechas y a una cronología, sería interesante para saber dónde estamos situados, pero yo creo que la historia es algo actual que nos habla de cómo somos conformados. Y en ese sentido, es obligado pensar que los seres humanos o comunidades sometidas a la dureza que puede significar una guerra, pues también te lleva a pensar cuáles son los sentimientos que se generan en esas personas. El odio, el dolor, la violencia, la muerte y otros conceptos que obviamente no puede uno encontrar en los documentos en los archivos. Por lo tanto, pienso que para no dejar fuera esas cosas que me parecen muy importantes y que hacen la historia viva y presente, yo recurro a artistas contemporáneos que se interesan en esos conceptos y los hago dialogar con las fotografías históricas. Pienso que el público va viendo cómo voy intercalando estas imágenes de los artistas con las fotografías históricas y siento que pueden hacer de una manera más fácil su historia como una historia personal en este país. ¿Y qué esperas entonces al público? Yo sé que la exposición, como cualquier expresión plástica, se puede entender e interpretar, pero de los comentarios que has recibido, ¿cuáles son los que más te han conmovido? Pues mira, la primera exposición que yo hice con estas características, que fue en la Ciudad de México, una historiadora emérita me dijo que fue, y me dijo, yo creo que tu exposición debería estar en el MOAC, debería estar en el Museo de la Revolución. Y ese es uno de los retos que corre este tipo de exposiciones, porque la gente que va a una exposición histórica tiene unas expectativas muy distintas a las que a lo mejor yo les presento. Pero pienso que
uno tiene una forma de acercarse a la historia y una forma de contarla. Y creo que es muy importante que el público se conmueva con las emociones que vivieron las familias y los seres que salieron de sus casas, dejaron todo porque creyeron que iban a cambiar sus vidas y su país. Pienso que eso es para mí lo más importante. De esta búsqueda de fotografías, alguna anécdota, no sé, hablabas hace poco de Melvin Herkowitz, es un connotado antropólogo en la comunidad del instituto, lo conoce bien, y yo me sorprendí cuando escuché esta historia. Si me lo puedes decir para cerrar la intervención, un par de minutos. Sí, bueno, cuando uno está haciendo, cuando uno empieza una investigación, pues uno quiere contestar una pregunta, o dos o tres, y te planteas un escenario de acuerdo a tu presupuesto y a tu tiempo, de cuáles son los archivos que vas a revisar para dar respuesta a esas preguntas. Y en el camino te vas volviendo un experto, empiezas obviamente porque lo conoces, pero te vas volviendo un experto. Y a la vuelta de 6 meses, estás trabajando de manera intensa, por lo menos es mi experiencia. Empiezas a dar con otras claves, con otras cosas que no tenías contempladas. Y eso pasó con un archivo que encontré de manera casual, bueno, no de manera casual, porque se encuentra en Nueva York, en un archivo de cultura negra en el norte. Y ahí se mencionaba que había fotografías de revolución, escuetamente. Entonces, y mencionaban, lo relacionaban con un antropólogo de cultura negra que se llama Melvin Herkowitz. Entonces, fui haciendo una serie de investigaciones antes de llegar a eso, para ver si efectivamente existía ese personaje. Y me lo encontré en algunos documentos que, en efecto, ese personaje estuvo durante la revolución en El Paso, y era un adolescente. Así que yo decidí que tenía que ir a Nueva York después de hacer varias cosas para no gastarme el dinero, porque siempre uno tiene que tomar la decisión de los 10 pesos de la investigación, si te vas a gastar esos 8 en ese viaje o no. Y bueno, finalmente fui a Nueva York a un archivo de cultura negra, y el primero que me recibió, que fue Mike, me dijo que no, que yo estaba equivocado, que estaba en el lugar equivocado, que ahí no había pasado otra revolución. Le dije, pues yo no me voy a ir de aquí porque ya soy. Entonces pedí hablar con su jefa, que era la curadora Mari Kirby, y ella me dijo algo similar, y le dije, mira, nada, perdemos con que traigan las cajas de la época de la adolescencia de Herkowitz. Y cuando las trajo, llegó con las cajas en la boca abierta. Y me dijo, es que yo tengo 15 años en este archivo y nadie ha solicitado estas cajas. Hay 0 registro. Y venían 3 álbumes de Melvin Herkowitz sobre la revolución. Un adolescente que había tomado además fotos antiguas, porque a él no le bastaba con ninguna fotografía con un encuadre abierto. Él quería ganar intimidad y sacar lo suficiente a los personajes, de tal forma que les cortaba las piernas, a lo que después se construyó en cine como la. Entonces, las fotografías de Herkowitz, además de esa toma intimista, cercana, él iba al Paso, la revelaba, las imprimía, regresaba al campamento y le pedía Madero, le pedía a Orozco, le pedía a Villa y le pedía a Garibaldi, a quien la había retratado para que se filmara. Yo creo que era una especie de corroboración de que no solo había logrado la heroica tarea de retratar a estos personajes, sino que había una constancia de que lo había hecho. Pues ya lo sabe usted, el mismísimo Melvin Herkowitz, a los 16 años tomando fotografías de la revolución en Ciudad Juárez, en la mismísima caída de la dictadura de Porfirio Díaz. Pues bien, otro de los invitados, Miguel, de estas octavas jornadas fue un gran investigador sobre Ricardo Flores Magón. Él nos habló mucho de su visión desde Oaxaca. Benjamín Maldonado, él es antropólogo, historiador y muy ligado a los movimientos populares desde Oaxaca. Y bueno, como docente, como preocupado en seguir reflexionando sobre estas tareas del magonismo y su trascendencia y herencia, pues nos dio amablemente este testimonio, esta entrevista que a continuación veremos. Benjamín, 100 años de la muerte de Flores Magón, de Ricardo,
En una visión crítica, ¿qué es lo que llamaríamos la atención a una audiencia? Después de 100 años o a 100 años, creo que tiene mucha vigencia la opinión de Omar Cortés cuando él decía que Ricardo Flores Magón no tiene continuadores, tiene seguidores, pero no continuadores. Porque eso pareciera que es una crítica, pero en realidad es una exposición de la riqueza que ha tenido el magonismo hacia distintos sectores. Por ejemplo, en Oaxaca hay grupos de maestros que basan en Flores Magón tratar de buscar qué hacer con las comunidades, no cómo educar, porque Flores Magón no era un profesor, sino qué hacer para educar. Librado Rivera sí era profesor, era normalista, él era egresado de la normal en San Luis Potosí, y aún así no es el trabajo educativo el que más en el que se puede profundizar, pero sí el interés de los maestros por tratar de llevar las ideas de Flores Magón tanto a los padres de familia como a los niños. Y además de la educación, bueno, pues organizaciones sociales que conforman la lucha por derechos indígenas, algunos por derechos humanos, y otras que son generales, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que asesora uno de los más grandes anarquistas que hay en Oaxaca, más importantes, que es Carlos Beas, y que tiene una trayectoria de entendimiento del magonismo de una manera importante. Entonces yo creo que la herencia de Flores Magón está en las formas en las que las ha asumido sus ideas o sus obras los distintos sectores sociales, sobre todo que luchan en el sentido que luchaba Flores Magón. ¿Y tú eres de la idea de reinterpretar el papel del magonismo dentro de la historia nacional? Yo creo que sí, reinterpretarlo en el sentido de tratar de encontrar cuáles son sus aportes fundamentales, sus equivocaciones también. O sea, Omar Cortés también decía que el principal error de Flores Magón fue la radicalización al grado de que provocó el aislamiento de sus propios seguidores, de la gente que lo fue dejando solo. Y por lo mismo creo que en ese sentido hay que hacer una relectura del magonismo, del papel que ha tenido en la historia no solo de la Revolución, sino en la historia de México. En ese sentido, habría que reivindicar este elemento de tierra y libertad. Sí, yo creo que sí es fundamental, porque normalmente escucha uno que tierra y libertad es la lucha de Zapata, pero la lucha de Zapata es como pensar tierra y libertad en el sentido de la tierra es de quien la trabaja. Y tierra y libertad en la perspectiva de la lucha magonista tiene que ver con la expropiación de la tierra para poder vivir en libertad. O sea, sabiendo que es una revolución campesina la que se hace en México, principalmente, entonces de lo que se trata es de expropiar la tierra o los bienes de producción. Flores Magón en sus cuentos habla de expropiar las fábricas, expropiar los almacenes, expropiar tiendas y todo lo que haya que expropiar del poder para que la gente lo pueda tomar en sus manos y reorganizar la vida. Entonces, ese sentido de luchar por tierra y luchar por libertad es un sentido muy distinto a conformarse con decir que la tierra es de quien la trabaja. Aquí más bien la libertad es de quien la trabaja, la libertad es de quien logra vencer a quienes impiden vivir en libertad y permite entonces recuperar el poder para poder organizar la vida. Si pongo un ejemplo oaxaqueño, podemos pensar en las distintas comunidades que son sometidas por caciques y que recurren en alguna generación a su tradición comunal y a partir de los elementos de la vida comunal, ya sea recuperando el poder para la asamblea, a través del tequio, a través de las fiestas, a través de eso que los hacía fuertes, vuelven a reorganizar su sociedad como la conocen, como originalmente
la tenían. Eso creo que tiene que ver mucho más con el magonismo que con la historia del país. Yo creo que la interpretación magonista creo que está más cerca de los indígenas que otras. Y ya que hablas de Oaxaca y este aporte, desde acá, desde la frontera norte, no se ve un magonismo ligado a la tradición oaxaqueña. ¿Cómo invitarías tú a ver esta relación dentro del movimiento magonista? Pero sí se ve una relación ligada a lo indígena, o sea, porque uno dice, el magonismo es la única propuesta ideológica que valora el modo de vida de los pueblos indígenas. Pero lo que no se considera es que los indígenas que colaboraban con los magón no eran oaxaqueños, eran yaquis, eran mayos, era purépechas. O sea, Primo Tapia es un fundamental en la historia del magonismo y era purépecha. El Fernando Palomares era mayo. Entonces, pareciera como que la valoración esta de lo indígena está más ligada hacia el sur. Pero por una parte la experiencia de la que parten tiene mucho que ver con el norte. Y por otra, la interpretación, o sea, la valoración real de lo indígena en el magonismo, creo que tiene que ver mucho no solo con la idea de Flores Magón de lo indígena, sino de anarquistas norteamericanos que influyeron en él. Por ejemplo, Voltaire de Cleyre o William C. Owen. Voltaire de Cleyre tiene textos interesantísimos en 1910 y 1911 sobre la revolución, en la que entiende, a veces parece como que de una manera más completa que Flores Magón, la realidad indígena de México y sus posibilidades de inserción en la revolución. Entonces, aunque pareciera que lo indígena en el magonismo se refiere al sur porque ahorita es la mayoría de la población, donde está la mayoría de la población indígena, pero sus orígenes ideológicos y de experiencia concreta yo creo que son más norteños. Y en esta visión histórica, antropológica que tienes, Benjamín, esta asociación que se hace hoy en día de violencia con anarquismo, ¿cuál es tu punto de vista? El problema es de que el anarquismo se ha caracterizado por el método violento, o sea, como no plantea un periodo de transición revolucionario, sino la acción directa y a transformar la sociedad, entonces su tradición de método de lucha es más explosiva, no solamente porque es a través de bombas o de cosas así más espectaculares, sino porque es más explosiva. El problema es de que como no ha triunfado en realidad, pareciera que su objetivo es precisamente el método, y ese es solamente un medio. La explosividad es el medio para transformar la sociedad, porque ellos dicen, por ejemplo, en el caso de Flores Magón, decía, en las comunidades, en los pueblos hay que matar, acabar con los curas, con las autoridades y con los capitalistas. Matarlos. Una vez que no quede ninguno, entonces sí ya la gente se puede organizar. Eso es muy explosivo, pero ese no es el objetivo del anarquismo, no es acabar con el mundo capitalista, es reorganizar el mundo a partir de esa definición de anarquía que es orden basado en el apoyo mutuo. Entonces, es muy explosivo el método, muy violento, pero el objetivo es distinto. El problema es de que pues, los grupos, o sea, la propaganda que se hace de las acciones anarquistas está más en el método que en su objetivo final. Pues escuchamos la participación de Benjamín Maldonado, comentábamos, especialista en temas del magonismo, de la experiencia incluso actual de movimientos anarquistas, y desde luego que agradecemos muchísimo su participación tanto en las jornadas como este testimonio
que nos ofreció. Pues ahora pasamos a un último segmento del programa. Tenemos el gusto de tener aquí en vivo a Sonia Edith. Ella es escritora, Sonia Edith de Como Madrid. Ella tiene una trayectoria muy importante dentro de la literatura y justo estas jornadas culturales de la Revolución intentamos tener diferentes ópticas y visiones sobre los hechos. En ocasiones hemos invitado a gente de la historia del arte o artistas que nos hablan de imaginarios, del cine, de la literatura. Y bueno, dentro del trabajo de reflexión sobre el magonismo, quisimos no verlo solo como un movimiento general, global, que impactó, que fue definitorio en los primeros años de la revolución, los antecedentes, todo este cuerpo, por así decirle, de ideas liberales, de ideas revolucionarias, su concepto de la junta organizadora, toda la creación de un sinnúmero de grupos a lo largo y ancho del país. Quisimos también abordar específicamente lo que fue un personaje muy destacado, muy relevante, que perdió desafortunadamente la vida muy joven en las primeras batallas de la Revolución, Praxedis Guerrero, Praxedis Guerrero. Y bueno, para ello invitamos a Sonia Edith. Ella desde la literatura abordó este personaje hace más de 10 años, le valió obtener un premio estatal justamente de literatura. Y bueno, pues queremos que esta tarde también nos platique sobre este asunto. Átomos de rebeldía es el título del libro. Así es el libro Átomos de rebeldía, ensayo literario acerca de Praxedis Guerrero, en el que precisamente me enfoqué en eso, en la ideología de Praxedis reflejada a través de sus escritos, a través de todos esos textos. Pues él reflejó todo su pensamiento y toda su ideología en ellos. Textos hermosos. Es un texto de Sonia muy interesante, porque cuando uno lo empieza a leer, bueno, me sucedió, la frontera entre lo histórico y lo literario se diluye, y eso muy pocos escritores lo logran. Yo reconozco en esta obra un aporte muy valioso. El nombre de Átomos, ¿dónde lo encontraste? Átomos de rebeldía, el nombre precisamente salió de uno de los episodios revolucionarios que escribió Praxedis Guerrero, que es el episodio de Palomas, la batalla de Palomas, Chihuahua. ¿Quién fue Praxedis? Praxedis Guerrero pues fue un personaje que estuvo muy cercana al magonismo, a Ricardo Flores Magón, que compartieron pues, no solo la ideología, sino que también fueron amigos escribiendo en los periódicos, ¿verdad? En Regeneración, en todos los periódicos que surgieron, pues que fueron vamos a decir, el comienzo o desde donde se pudo organizar el movimiento revolucionario. Él es originario de Guanajuato. Él es originario, así es, de Guanajuato, San Felipe, Guanajuato. Y decide venir. Lo sorprendente es que no es como dijéramos la mayoría de los revolucionarios que, bueno, tienen una vida de pobreza y pues por esa cuestión es que a lo mejor por tanta penuria deciden sumarse. Sumarse. La vida de Praxedis es muy distinta porque él era hijo de hacendados, era hijo de personas
En la hacienda de Praxedis precisamente se trabajaba la cerámica de los padres de Praxedis. Entonces, pues su familia tenía dinero, vivían bien, pero pues él decidió completamente. ¿Qué edad tenía cuando viene acá al norte de México, especialmente en los primeros contactos en Chihuahua? Pues estaba relativamente muy joven, porque será que pues un poquito después de los 20 años, exactamente no viene la edad definida y no lo he visto así definido exactamente en qué fecha, qué años tendría Praxedis, porque me enfoqué mucho en sus textos, Pero bueno, más allá de esta edad, lo que parece increíble es su mente maravillosa, su talento. Su talento, sus ganas de reflejar o de transmitir eso que sí logró a través de sus escritos. Él escribió poesía. Escribió, bueno, en el libro Átomos de Rebeldía, yo hago precisamente una clasificación de los textos que él escribió, porque, bueno, los podemos encontrar en diversos periódicos o en diversas bibliotecas virtuales que, como ya comentaba, pues están ahorita a disposición de quienes queramos o estemos interesados en consultar o en conocer pues esa literatura, la literatura de Praxedis Guerrero. En lo que es la biblioteca virtual Antorcha, lo que es el archivo Magón. Ahí es donde vienen varios de sus textos, pero yo los clasifiqué, ¿verdad? Dentro del libro, hice la clasificación en lo que son arenas de combate, episodios revolucionarios, sus textos ideológicos, lo que son sus cartas, sus poemas, incluso hay algunos mensajes que se enviaban por telégrafo que estaban también muy bien. Un joven revolucionario con mucha capacidad ideológica, pero finalmente un joven enamorado. Así es, y lo reflejaba de una manera bellísima a través de sus textos. Yo me enamoré a través de leer unos cuantos textos en un librito pequeño, sí. Que era una edición facsimilar de 1926, 27, perdón, se escribió esa edición, pero luego se hizo la edición facsimilar. Yo empecé a leer ese librito, un librito naranja que tenía en la portada una foto de Praxedis Guerrero, y que pues vienen ahí los textos de él, precisamente de ahí surgió pues mi inquietud o de conocer más, de leer más acerca de él, y pues mi sorpresa porque sí hay muchísimo. Déjeme le digo que Sonia además es originaria de Casas Grandes, un municipio cercano, colindante a Janos, justo donde el 30 de diciembre de 1910, para mala suerte, la Revolución Mexicana cae en batalla para Praxedis. Así es, apenas iniciada la Revolución A 50 kilómetros está Janos de Casas Grandes, las cabeceras municipales. Esta batalla, ¿la has estudiado, la de Janos? La batalla de Janos, pues no, de hecho hay muchas teorías, sí. Incluso también sobre la muerte de Praxedis. Sí. Que hay personas que dicen, no, incluso no fue en la batalla, o que sí, que fue en la batalla. Llegué a leer incluso que un japonés, que ya estaban en una cantina, en un bar, no sé, estaban ahí ya después de la batalla y alguien le disparó. Otra teoría era que en plena batalla le habían disparado en un ojo y inmediatamente pues había. Bueno, hay varias versiones, pero la batalla de Janos en sí no la he estudiado porque no he leído el texto no sé ni siquiera si. No hay. Es obviamente
visión del personaje, pero más en construcción literaria. ¿Qué le deja a Sonia el estudio de este personaje de Brahms Guerrero? Bueno, pues a mí me deja, yo digo que la satisfacción de haber leído además de muy buena literatura, ese pensamiento de un ser humano que sin tener la necesidad, sin tener, porque para nosotros es muy cómodo decir, no, estoy bien, no me, o sea, el hecho de, sin decir es un mártir, es un santo, no, pero es una persona con una capacidad humana, con pues, un enorme, vamos a decir, empatía por las demás personas, el preocuparse por lo que no hacían muchos, lo que no hacemos muchos, que lo hagan ellos, por ejemplo, no nada más Praxedis, sino ya los magonistas en general, porque ya después de leer a Praxedis también ya empecé a leer a otros personajes que están ligados a ese momento de la revolución y pues sí te cambia incluso la manera, la perspectiva de ver la vida, ¿no? Las cosas, el decir, son personas que se preocupan, que ven más allá de sí mismos. Por construir una Por construir una sociedad sociedad mejor, o el bienestar, como en una de las ocasiones dijo Ricardo en un discurso, bienestar social, pues es que ya también uno ve la vida diferente a partir de leer esos personajes, ya tú también empiezas a ver más allá de lo que veo aquí nada más en mi municipio, en mi entorno, incluso aprendes a preocuparte por esas personas que están. Átomos de rebeldía, ¿cómo se estructuró ya como libro? Ya como libro, bueno, surgió primeramente por una recomendación que había hecho Diego Abad de Santillán en 1924, que decía que si alguien tenía que escribir un libro acerca de Praxedis, tenía que dividirlo en 3 aspectos, que era el hombre, el revolucionario, perdón, el hombre y el escritor. Pues hice lo mismo, lo que pasa es que yo lo invertí, le di más importancia a lo que era el escritor, por todos esos textos que te digo que me encantaron. Para mí, el escritor fue la parte más importante de Praxedis, porque ahí, pues, incluso ya hablabas podías verlo a él a través de sus escritos. Entonces, el escritor, luego, pues, también, claro que hablamos del hombre, que de esa historia de vida precisamente, de que él abandona todas sus comodidades, todo lo que tiene, para irse a seguir ese movimiento social que pues no cambió la vida del país, pero que se intentó, que lo intentaron, ¿verdad? Que lucharon por hacerlo, y por último, pues el revolucionario, y pues cómo no vamos a decir que era un gran revolucionario si dio su vida por ese movimiento. Hay muchas cosas que reivindicar por los chihuahuenses de Praxedis. ¿Dónde estaría la principal tarea para reivindicarlo a él como un revolucionario, alguien con un talento increíble? Pues yo creo que lo justo ya para él sería que cada vez lo conociéramos más. Yo pienso que se han enfocado mucho, por ejemplo, en los hermanos Flores Magón, en Ricardo se han enfocado mucho, pero yo pienso que también Praxedis tuvo un papel muy importante dentro de ese movimiento. Sé que no es el principal, porque pues claro que Ricardo fue prácticamente el iniciador y el que anduvo siempre, pero Praxedis tuvo también un espacio, un lugar muy importante dentro de ese movimiento, y sería muy bueno que se le diera a conocer, que se hiciera más difusión acerca de su vida, de sus escritos. Es un ejemplo de vida, es un personaje que nos deja mucho como ser humano, como escritor, como revolucionario, como una persona
como te comentaba ahorita, se preocupa lo que no hacemos ahorita, que hemos así como que dejado un poquito de lado, el pensar nada más de nosotros. Y en una condición material sobresaliente. Sí. Pues sin duda, afortunadamente uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua lleva su nombre. Es un municipio muy pequeño, está aguas abajo del municipio de Juárez. Ahí hay un reconocimiento a su labor. También en los últimos años se hizo un reconocimiento en el Congreso del Estado, un reconocimiento en términos de su aportación, pero a veces, o más bien, como quisiéramos que se dieran a conocer estos personajes, no son con elementos de bronce, como decía un historiador, sino más bien reivindicando su obra. Yo creo que tenemos pendiente promover, gestionar la reimpresión, la mayor divulgación de sus escritos. No sé, Sonia, para terminar, algún último comentario. Precisamente ahorita ¿Sí? que dices que te tiene pendiente, sí se logró pues a través del proyecto de iniciativa de ley, como comentabas ahorita, inscribir su nombre en los muros del Congreso con letras de oro. Algo que también quedó pendiente fue el traslado de sus restos del Panteón Municipal a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres, que es algo que pues también se quedó pendiente como un proyecto que también ya se había, es lo que falta. Ajá. Yo digo que esta también sería una parte importante, retomar ese proyecto que se quedó pendiente, que sí se hizo el proyecto y se, al parecer hasta está acabado, pero no se ha llevado a cabo. Pues bien, pues muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron a través de INA TV. Agradecemos muchísimo su atención, estos 60 minutos llenos de historia, de literatura, de imágenes, de magonismo, de Pargélis Guerrero y de toda esta intencionalidad de las jornadas culturales de la Revolución, que desde el Museo de la Revolución en la frontera norte de Ciudad Juárez se hace posible. A nombre del Centro INA Chihuahua, de INA TV, agradecemos a Ana López, a Ana Galicia, toda su disposición para hacer posible esta transmisión, y desde luego a todo el personal del museo y de la delegación en Chihuahua, gracias por hacer posible esta transmisión. Nos vemos pronto el día de mañana con un nuevo capítulo de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense.